Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 1 de Historia y les vamos a presentar un video acerca de la Revolución Carrancista, los sucesos, qué es, qué sucedió, etc. Comenzamos con el video. México, a principios del siglo XX, un país bajo el férreo control de Porfirio Díaz, donde la modernización se construía sobre la desigualdad y la opresión, pero en el horizonte se avecinaba algo muy importante, la Revolución Mexicana. El progreso era evidente. Sí, pero no para todos. Mientras la élite gozaba de privilegios, los mexicanos apenas sobrevivían. México estaba dividido entre la riqueza de unos pocos y la miseria de la mayoría. Campesinos indígenas estaban hartos de la explotación y el abandono. El cambio era inevitable. El Porfiriato, un periodo de estabilidad a costa de la libertad. La riqueza se concentraba en pocas manos, mientras la población, especialmente indígenas y campesinos, vivían en la pobreza y la marginación. En 1910, Francisco Madero desafía al régimen. Su llamado a la democracia enciende la llama de la revolución. El pueblo se levanta en armas en busca de justicia y libertad. Las haciendas controlaban enormes extensiones de tierra, dejando así a los campesinos sin acceso a la propiedad y a la tierra. Esta injusticia fue uno de los motores principales para el levantamiento. Madero fue un visionario, pero su falta de experiencia y los intereses que lo rodeaban dificultaron la consolidación de su gobierno. Por primera vez en décadas, la esperanza florece, pero el camino hacia un cambio real será largo y complicado. Madero triunfa, pero su gobierno es breve. La traición de Victoriano Huerta lo lleva al asesinato, sumiendo a México a una nueva etapa de violencia. El golpe de Estado, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, se alza en armas, declarando el Plan de Guadalupe. Este plan desconoce a Huerta, llamando a la formación del Ejército Constitucionalista. Carranza, un líder con visión de Estado, buscaba no solo derrotar a Huerta, sino también construir un nuevo México basado en la Constitución. El ejército constitucionalista, con figuras como Pancho Villa y Álvaro Obregón, luchaba incansablemente contra las fuerzas federales. Y tras una larga lucha, Huerta fue derrotado. Pero las diferencias entre los líderes revolucionarios no tardaron en aparecer, por lo que Carranza tuvo que enfrentar nuevas dificultades para lograr la unidad. Aún así, su liderazgo fue clave para impulsar un cambio estructural que iba más allá de la lucha armada. Con la victoria, el siguiente paso sería transformar las ideas revolucionarias en leyes que guiarán el futuro de México. Con la victoria, Carranza convoca a un ejército constituyente en Querétaro. Se redacta una nueva constitución, una de las más avanzadas de su tiempo, que incorpora derechos sociales y garantías individuales. La Constitución de 1917, pilar del México moderno, establece la educación laica y gratuita, la reforma agraria y los derechos laborales. El carrancismo se centra en la reconstrucción del país, la pacificación y la implementación de las reformas. Se crean instituciones, se impulsa la educación y se busca la estabilidad económica. Sin embargo, las reformas no beneficiaron a todos de inmediato. La desigualdad persistía, por lo que provocó tensión en los diferentes sectores sociales. Pero no todos tenían la misma visión que Carranza. Las diferencias entre los revolucionarios sembraron terreno para nuevos conflictos. A pesar de las divisiones, la Constitución de 1917 fue un parteaguas al reconocer los derechos que hasta ese entonces habían sido ignorados. A pesar de sus logros, el carrancismo enfrenta oposición. La ambición política de Álvaro Obregón y la creciente inconformidad social llevan a una nueva rebelión. El Plan de Agua Prieta desconoce a Carranza, quien huye de la capital. En su camino hacia Veracruz es traicionado y asesinado en Tlaxcalantongo. Carranza, quien buscaba consolidar la paz, terminó siendo víctima de las mismas tensiones revolucionarias que él mismo ayudó a canalizar. Con la muerte de Carranza termina la era. La Revolución Mexicana entra en una nueva fase, pero el legado del carrancismo, plasmado en la Constitución de 1917, perdura hasta nuestros días. La Revolución Carrancista, un capítulo fundamental en la historia de México, un periodo de lucha de ideales y transformaciones sociales.
Un legado que nos recuerda la importancia de la justicia, la libertad y la democracia. La Revolución Mexicana, un proceso complejo y multifacético que sigue siendo hasta el día de hoy fuente de inspiración y reflexión para todos los mexicanos. Y bueno, ya para concluir nuestro video, nuestra conclusión como equipo es que el carrancismo fue una etapa fundamental para la historia de México. No solamente para México, sino también para la Revolución Mexicana. Aunque Carranza haya tenido muchos conflictos con líderes revolucionarios, como ya comentamos, logró muchos avances significativos como lo fue la Constitución de 1917. Aunque su gobierno fue muy criticado por el autoritarismo que tenía Carranza y por la falta de atención a las propuestas más radicales. Esto generó una fuerte tensión, lo que llevaría a su caída en 1920. El carrancismo fue un acontecimiento muy importante para sentar las bases del México moderno y de lo que actualmente es México, aunque no estuvo exento de varias contradicciones y disgustos.